Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Onda UNED? Bienvenidos a este programa del curso Política, Sociedad y Cultura del Mundo Medieval. Un tema poco común, una temática poco común en nuestros programas de la Cátedra de Historia y de Onda UNED, y por eso pues resulta tan interesante hoy poder presentarles a la profesora Valeria Morales. Valeria es historiadora, máster en Historia por la Universidad de Costa Rica y actualmente se encuentra ya finalizando su doctorando en Ciencias Políticas en Alemania. Bienvenida, Valeria, a este programa en el que esperamos aprender muchísimo de vos. Muchísimas gracias por la bienvenida y bueno, también esperamos pues aprender muchísimo el día de hoy también de este espacio tan interesante. Gracias, Valeria. Bueno, y el tema que Valeria nos trae hoy, la propuesta que ella nos hizo fue trabajar y hablar sobre la antigüedad tardía, de la antigüedad tardía a la alta edad media, la caída del imperio romano de Occidente. Y un poquito más allá de eso, Valeria, entonces quizás para iniciar esta conversación del día de hoy, que nos contés un poquito, bueno, acá tenemos el título de la presentación de Valeria, de la antigüedad tardía a la alta edad media, de la caída del Imperio Romano de Occidente y la aparición de los nuevos reinos germánicos en Europa. Entonces es un periodo muy desconocido, sobre todo en Costa Rica. Ese contenido lo estamos desarrollando para la nueva carrera de estudios sociales que la universidad está ofertando, de la cual Valeria es también profesora. Y bueno, Valeria, contanos un poco sobre esta fase, digamos, de transición entre la antigüedad tardía y la alta edad media, ¿verdad? Y ese momento, digamos, clave, ¿verdad? Que constituye la caída del Imperio Romano de Occidente en el 473 después de Cristo. Y te dejo a vos con este tema tan valioso. Muchísimas gracias. Bueno, también para contextualizar la producción de esta presentación, quisiera enmarcarlo, ¿verdad? Que es parte de la labor que está haciendo la Cátedra de Historia para la construcción de los programas de estudios de la carrera de Estudios Sociales. Entonces, como decía Sol, es un tema novedoso para nosotros, pero bueno, la idea es que podamos también abrirnos camino en estas áreas también del conocimiento. Entonces, bueno, la idea de hoy es poder explorar un periodo que se entiende como un periodo de transición entre la antigüedad tardía y la alta edad media en Europa, un tiempo marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente y el surgimiento de nuevos reinos germánicos. Se consideran las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano, así como también las características de los reinos germánicos que los reemplazaron, y cómo esto tiene un impacto en la cultura, la economía y la sociedad europea. Como parte de los contenidos de esta presentación, para abordar esa transición de la que hablamos, bueno, primero vamos a realizar una contextualización del periodo, después pasaremos a explicar la caída del Imperio Romano de Occidente y especialmente las consecuencias que tiene este evento histórico en el desarrollo de un continente como el europeo, también de otras regiones, pero principalmente del continente europeo. Posteriormente nos adentramos en la conformación de los reinos germánicos, el Imperio de Bizancio y la expansión del Islam, que fueron regiones que influenciaron el desarrollo de lo que conocemos como la Europa medieval. Y finalmente, en ese contexto, pues se realizará una introducción de los factores que explican la conformación de la Europa de la Edad Media.
Bueno, es muy importante tomar en cuenta que este proceso de transición es un proceso multicausal y que las causas o los elementos en los que se harán énfasis el día de hoy, pues son elementos que la historiografía ha planteado como los más determinantes, pero que están muy enfocados en el contexto europeo, ¿verdad? Hay otras áreas de la historiografía que se han especializado, por ejemplo, en este periodo histórico, pero poniendo mucho más énfasis, por ejemplo, en el desarrollo del Islam o en otras regiones, pero en el caso concreto del día de hoy, pues vamos a dar especial énfasis a cómo estos factores contribuyeron a la creación de nuevos estados y la evolución de estructuras políticas y sociales en lo que conocemos como el periodo medieval. Entonces, la antigüedad tardía, ¿verdad? Esto es algo, también una categoría temporal historiográfica, es una época o fue una época de grandes transformaciones en Europa. El Imperio Romano, que había sido la potencia dominante en la región durante siglos, comenzó a mostrar signos de debilidad. Las invasiones de los pueblos germánicos, la crisis económica y las divisiones internas del imperio fueron algunos de los factores que contribuyeron a su declive. Estos cambios dieron lugar a un nuevo periodo histórico conocido como la Alta Edad Media. Ahora pasaremos a adentrarnos en la influencia de la herencia romana en la formación de los reinos romano-germánicos en el oeste de Europa como un proceso clave que marcó la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Bueno, como les decía anteriormente, las causas de la caída, por ejemplo, del Imperio Romano son diversas y acá vamos a puntualizar, digamos, las que la historiografía considera preponderantes, pero no son las únicas y las absolutas. Pero sí es muy importante comprender las razones en general que explican la caída del Imperio Romano de Occidente y haciendo mucho énfasis en que es un proceso pues multicausal. Algunos de los factores más importantes fueron, como he mencionado anteriormente, las invasiones bárbaras, la crisis económica, las divisiones internas y el debilitamiento del ejército. Las invasiones bárbaras, también conocidas como migraciones germánicas, fueron un conjunto de movimientos migratorios de pueblos germánicos y otros pueblos no romanos que tuvieron un impacto significativo en la caída del Imperio Romano de Occidente y en la configuración de la Europa medieval. Entre los principales pueblos bárbaros que participaron en las invasiones a este imperio romano se encuentran los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, francos, anglosajones, sajones, lombardos, alanos, suevos, entre otros. Entonces, es un proceso muy diverso que se puede ver en el mapa que se está reflejando también. Las líneas de distintos colores marcan el recorrido que hicieron cada uno de estos pueblos. Y es importante señalar que cada uno de estos pueblos tenía sus propias características culturales, políticas y militares, lo que contribuyó a que en ese momento llegara al continente europeo pues una diversidad de movimientos migratorios. Sumado a esto, el Imperio Romano experimentó también para este periodo y en relación con estas migraciones germánicas una fuerte crisis económica en los siglos IV y V después de Cristo. Una de las principales causas de la crisis económica fue la constante devaluación de la moneda romana. Además, el sistema fiscal del Imperio Romano se volvió cada vez más opresivo para la población, especialmente para los agricultores y para los pequeños propietarios. También se hace evidente la inseguridad en las rutas comerciales que eran tan importantes para sostener la economía del Imperio Romano. Y esta inseguridad estuvo afectada por las invasiones bárbaras de las que hablábamos anteriormente y también generó una inestabilidad política que complicó, por ejemplo, la recaudación de recursos fiscales por parte del Imperio Romano. Un momento, gracias. También a lo largo de su historia el Imperio Romano experimentó diversas divisiones.
que contribuyeron a la fragmentación y a la pérdida de cohesión política y territorial. Recordemos que para que un ejemplo de la robustez de un imperio es la unificación. Una de las divisiones más importantes ocurrió en el 285 después de Cristo, cuando el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Esta división respondía a la necesidad de gestionar de manera más eficiente un territorio vasto y diverso, pero también marcó el inicio de una separación política y cultural entre dos regiones. Entonces veamos que es una especie de salida para sobrellevar la división, pero que a la vez profundizó más la división que ya venía sufriendo el Imperio Romano. A partir del siglo IV después de Cristo, las divisiones religiosas también jugaron un papel importante en la unidad del imperio. La opción del cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano de Oriente, bajo el reinado de Constantino el Grande, generó tensiones con el Imperio Romano de Occidente, donde las tradiciones religiosas paganas seguían siendo predominantes. Estas diferencias religiosas también contribuyeron a la polarización entre las dos partes del imperio. Finalmente, la fragmentación del ejército romano en distintas unidades y legiones, cada una con su propio comandante y lealtades, también contribuyó a las divisiones internas del Imperio Romano. En ocasiones, los generales y comandantes militares ejercieron un poder considerable y desafiaron la autoridad central del emperador, lo que debilitó la autoridad imperial y la capacidad de defensa del imperio. También recordemos que la defensa militar es otra de las características fundamentales para la preservación de un imperio. Entonces, estas son algunas de las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente, porque más adelante veremos qué pasó con el Imperio Romano de Oriente, pero como también les dije anteriormente, es un proceso complejo y multicausal. La caída del Imperio Romano de Occidente es registrada, el punto final o más crítico, en el año 476 después de Cristo, y tuvo consecuencias en Europa que marcaron el inicio de un periodo de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Aquí quisiera hacer hincapié que cuando en historia se establece una fecha tan contundente como esta, generalmente le llamamos como un punto de inflexión, pero tenemos que entender que es un proceso de larga data que viene, digamos, arrastrando estas consecuencias que veíamos anteriormente por mucho tiempo. Entonces, ahora vamos a proceder a abordar algunas de las consecuencias que tuvo la caída del Imperio Romano de Occidente en el proceso que nos interesa acá, que es el surgimiento o desarrollo de la época medieval en Europa. Entonces, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder bárbaro Odoacro. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces ya vemos cuál es el peso que van teniendo estas migraciones que les hablaba al inicio en la caída del Imperio Romano. Entonces, el imperio se fragmentó en una serie de reinos germánicos independientes, lo que condujo a un periodo de inestabilidad política muy distinto al periodo anterior, cuando el Imperio Romano de Occidente era una entidad robusta y fortalecida. Con la desaparición de la autoridad central romana, se produjo una descentralización del poder político. Surgieron reinos germánicos y otros estados más pequeños, lo que llevó a una fragmentación del territorio y a la formación de estructuras políticas locales. La desaparición del Imperio Romano de Occidente generó un periodo de inestabilidad política y conflictos en Europa. Las invasiones bárbaras, las luchas por el poder entre los diferentes reinos germánicos, promovió o contribuyó también a un contexto de inseguridad y a un desarrollo acelerado de estructuras políticas locales. También la caída del Imperio Romano marcó el inicio de la Edad Media debido a estas transformaciones que hemos venido hablando, como por ejemplo la división o por ejemplo el peso de las estructuras locales por sobre una entidad central. Vamos a ver esto con más detalle adelante.
Y surgió a partir de esta transformación sociopolítica el sistema feudal basado en relaciones de vasallajes entre señores y siervos, y se consolidó la estructura social jerarquizada de la época. Finalmente, ante la falta de una autoridad central, la Iglesia Católica asumió un papel importantísimo en la organización social y política de la época, y esto lo vamos a ver conforme avanza, digamos, este periodo de la época medieval al que nos estamos refiriendo, que va entre el siglo IV y el siglo X. Y acá los obispos y los clérigos ejercieron influencia en la sociedad y contribuyeron a mantener cierta cohesión en el contexto de fragmentación política. Entonces, en síntesis, para hacer énfasis en dos aspectos fundamentales, hay una fragmentación del territorio y una formación de estructuras políticas locales, una ausencia de un poder central, y ese poder central es ocupado por la Iglesia durante este periodo. A estas características les pongo especial énfasis como consecuencias de la caída del Imperio Romano, porque son las que nos van a permitir entender la construcción de lo que llamamos como el periodo medieval en la historia de Europa. Un momento. Otro elemento importante, además de la caída del Imperio Romano, es el surgimiento y desarrollo de los reinos germánicos en Europa, que está ligado, a su vez, veamos que no son aspectos que están separados unos de otros, sino que también el desarrollo y surgimiento de los reinos germánicos también impactó la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, estos dos factores son dos factores paralelos en un mismo contexto. Estos reinos germánicos, también conocidos como reinos bárbaros, jugaron un papel crucial en la configuración de la Europa medieval. Vale, en esto que nos estás contando ahorita, entonces aquí vamos a ver, se conjugan dos procesos históricos muy importantes. Por un lado, ¿verdad? Evidentemente hay un decaimiento del Imperio Romano, tal y como lo conocimos, ¿verdad? En su periodo de mayor esplendor. Pero también otro factor importante es el fortalecimiento de los reinos germánicos, ¿verdad? Sí. Y la toma, digamos, de poder y de territorios, porque el poder se entiende muchísimo a través del dominio territorial. Entonces, ¿verdad? Como que es lo que contabas hace un rato, cómo, digamos, hay que entender este proceso de transición en la larga duración, ¿verdad? No se puede entender como algo inmediato, que pasa algo antes del 473 y otra cosa después del 473. Entonces, contanos un poco, ¿verdad? Cómo surgieron estos reinos, en qué consistieron, dónde se ubicaban, ¿verdad? Un tema, como te decía anteriormente, tan desconocido para la mayoría de las personas. Sí, muchísimas gracias, Sol. Bueno, en efecto, una de las cosas importantísimas que dijiste fue que en la historia los procesos tienden a ser lo que nosotros llamamos dialécticos, ¿verdad? Se influencian mutuamente. Entonces, las migraciones germánicas llegan en un contexto en el que el Imperio Romano de Occidente está atravesando por una crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que esas migraciones profundizan esa crisis, ¿verdad? Y terminan de dar la estocada final, como para ponerlo en palabras sencillas, y a la vez le permiten, ¿verdad? A los reinos germánicos, que ya vamos a ver en detalle, consolidarse en Europa, ¿verdad? Es decir, llegan a un contexto donde hay una poca resistencia para su instalación. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, para ubicarnos temporalmente, durante los siglos 5 y 6 después de Cristo, diversos pueblos germánicos, y aquí, ¿verdad? La lista es bastante larga y vamos a poner énfasis en algunos, pero como les decía anteriormente, van desde los visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, anglosajones, sajones y lombardos, llevaron a cabo migraciones masivas desde Europa del Norte y del Este hacia el Imperio Romano de Occidente. Ahorita más adelante lo vamos a ver en un mapa para que quede más claro. Estas migraciones fueron motivadas por factores como la presión demográfica, la búsqueda de tierras fértiles y la inestabilidad política en sus regiones de origen.
Entonces, bueno, eran básicamente es muy interesante porque estos pueblos germánicos no tenían estructuras tan complejas, pero cuando llegan al territorio del Imperio Romano de Occidente, se influencian de la estructura compleja del Imperio Romano, la adoptan en cierta medida, a pesar de que el Imperio Romano cae, ¿verdad? Esa relación que existe entre pueblos que no tenían estructuras tan complejas, pero que aprenden de la complejidad de una estructura como la del Imperio Romano, desencadena, ¿verdad?, un nuevo periodo en la historia. Entonces, a medida que estos pueblos germánicos se asentan en los territorios del Imperio Romano, establecen sus propios reinos y entidades políticas que tienen la influencia del norte y del este de Europa, pero que también asumen la influencia que les hereda el Imperio Romano. Por ejemplo, los visigodos fundaron el reino visigodo en la península ibérica, los ostrogodos establecieron el reino ostrogodo en Italia y los francos crearon el reino franco en la actual Francia y Alemania. Aunque los reinos germánicos surgieron en el contexto de la caída del Imperio Romano de Occidente, como les decía anteriormente, mantuvieron ciertas relaciones con el imperio, como alianzas políticas, acuerdos comerciales y matrimonios dinásticos. Algunos reinos germánicos, como el reino franco, incluso adoptaron elementos de la cultura romana y el cristianismo como parte de su identidad política y cultural. Los reinos germánicos se caracterizaban por tener estructuras políticas descentralizadas, distintas a las del Imperio Romano de Occidente, como reyes o jefes triviales que ejercían el poder político y militar. La sociedad germánica era jerárquica, con una aristocracia guerrera y una población campesina que trabajaba la tierra. Entonces vemos cómo empieza a haber un sincretismo de las características de cada uno, digamos, de los sectores que convergen en este momento a partir, como les decía, del siglo VI en Europa. A lo largo de los siglos VI y VII, muchos de los reinos germánicos se cristianizaron y esta relación entre el cristianismo y los reinos germánicos es lo que hace una alianza perfecta para entender la conformación de la Europa medieval. Y adoptan el cristianismo como religión oficial. Más adelante vamos a ver el papel que tiene el cristianismo en este contexto. Este proceso de cristianización contribuyó a la consolidación de los reinos germánicos y a su integración en la Europa medieval, estableciendo vínculos con la Iglesia y con el papado. Vamos a aquí que quería mostrarles, aprovechar el momento para mostrarles el mapa que evidencia muy bien la diversidad que había en el territorio europeo en este momento. Bueno, como ustedes pueden ver, también se muestra en el color verde musgo y el terreno más grande se evidencia la presencia todavía del Imperio Romano de Oriente, porque recordemos que no cae en el mismo momento que el Imperio Romano de Occidente. Del lado derecho del mapa y del lado izquierdo vemos toda la diversidad del reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino vándalo, el reino suevo, el reino franco, por ejemplo, que es lo que podemos ver en rosado acá en el mapa. Entonces, este mapa nos da una muestra muy clara de la convergencia que había en ese momento en Europa. Entonces, bueno, quisiera como que se queden con esto, ¿verdad? Con esta diversidad y a partir también de esta diversidad que podemos ver en el mapa, vemos otro territorio que es el que les decía, el Imperio Romano de Oriente, que está en color verde musgo y que es el territorio más grande, ¿verdad? De hecho, evidencia una unidad política de este imperio todavía, a pesar de la caída del Imperio Romano de Occidente, y eso pues se verá plasmado en lo que conocemos como el Imperio de Bizancio, que sería la segunda parte de esta presentación. No sé si ya estamos en el tiempo de la pausa, Sol. No, vale, puedes seguir un par de minutitos, si quieres. Sí, claro, terminando esta parte y luego venimos con ese tema que es uno de mis favoritos. Ok, perfecto.
Entonces, bueno, una breve introducción al Imperio de Bizancio, que a mí me parece también sumamente interesante porque el Imperio de Bizancio va a tener una influencia político-cultural muy fuerte en el desarrollo de Europa y yo creo que el mapa en eso es como muy claro, ¿verdad? Porque muestra cómo mientras este territorio todavía mantenía la unidad, este territorio estaba fragmentado y eso le da pues obviamente una ventaja en comparación con la fragmentación que estaban viviendo, que se está viviendo en el territorio después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Para introducir el Imperio de Bizancio, que también a mí me parece sumamente interesante, y bueno, ojalá pudiéramos, realmente esto es un repaso, una pincelada, porque son muchos procesos múltiples, como siempre en la historia. Yo creo que eso es lo interesante en la historia, ¿verdad? Que hay que poner los ojos en muchas partes. Bueno, el Imperio de Bizancio también se conoce como el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino y fue un sucesor del Imperio Romano que perduró desde la división del imperio, que les decía anteriormente, en el 395 después de Cristo, hasta la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo. Entonces vean que incluso el Imperio Bizantino sobrevive la mayor parte de la Edad Media. Fue fundado por el emperador Constantino I, o llamado Constantino el Grande también, y tuvo su capital en la ciudad de Constantinopla, que es la actual Estambul en Turquía. Y se convirtió en un importante centro político, económico y cultural en la región del Mediterráneo Oriental y de los Balcanes. Entonces, bueno, quisiera dejar introducido el interesante imperio de Bizancio y cuando volvamos de la pausa podemos desarrollarlo más. Muchísimas gracias. Vale, sí, vamos a ir ahora a una corta pausa y regresamos con este tema tan interesante de la antigüedad tardía de a la alta Edad Media, la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya volvemos. Onda UNED. Acortando distancias. Onda UNED. Acortando distancias. Volvemos de nuevo a este interesantísimo programa sobre la Edad Media con la profesora Valeria Morales de la Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia, doctoranda de Ciencias Políticas en Alemania, y estábamos conversando justamente sobre Bizancio, iniciando esa discusión tan rica sobre una de los territorios, de las culturas que han dejado una huella más trascendente en la historia de la humanidad. Entonces, Valeria, te comparto nuevamente la presentación. Muchas gracias. Para que puedas desarrollar esta parte del tema. Bueno, como les decía anteriormente, antes de la pausa, me parece, pues yo estoy introduciendo, ¿verdad?, los principales elementos que nos permiten entender este periodo de la historia, pero evidentemente, pues cada uno de estos ejes, por ejemplo, si uno se mete a estudiar el Imperio Bizantino, pues también se abre otra área de conocimiento súper interesante y hay historiadores que se especializan en esto, entonces también dejar la invitación de que si hay partes de esta presentación que les parezcan interesantes, pues todo se puede profundizar y lo que estamos haciendo acá es una presentación superficial porque estamos abarcando pues muchos temas en un corto periodo y mucho periodo de tiempo en un corto periodo también. Entonces, a lo largo de la historia, el Imperio Bizantino experimentó periodos de expansión territorial, consolidación política y desarrollo cultural. Algunos aspectos claves del Imperio de Bizancio incluyen, por ejemplo, el papel en la difusión y consolidación del cristianismo en la región. Y yo creería que este es uno de los más importantes por lo que les decía anteriormente de la relación entre el cristianismo y los pueblos germánicos. El emperador Constantino I legalizó el cristianismo en el imperio y convocó el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo para abordar cuestiones teológicas y doctrinales. El cristianismo ortodoxo se convirtió en la religión dominante en el imperio de Bizancio. También mantuvo una estructura política centralizada con un emperador como jefe del Estado y gobierno.
el emperador gobernaba en la asistencia de los funcionarios administrativos y militares, así como con la ayuda de la Iglesia ortodoxa. El sistema legal bizantino se basaba en el derecho romano y en la ley imperial. También el Imperio Bizantino fue un importante centro cultural y artístico con influencias de la tradición romana, griega y oriental. La arquitectura bizantina se caracterizó por la construcción de iglesias y catedrales con cúpulas, mosaicos y decoraciones elaboradas. La literatura, la filosofía y la música también florecieron en el imperio. A lo largo de su historia, el Imperio Bizantino se enfrentó a numerosos conflictos y guerras con sus vecinos, incluidos los persas, los árabes, los búlgaros, los eslavos y los turcos, ¿verdad? Estaban luchando también con la expansión de Oriente, que vamos a ver más adelante también. Estos conflictos pusieron a prueba la resistencia y la capacidad militar del imperio, aunque logró mantener su independencia durante siglos o hasta el siglo XV, como vimos anteriormente. El Imperio Bizantino llegó a su fin con la caída de Constantinopla en 1453, cuando la ciudad fue conquistada por el Imperio Otomano, bajo el mando del sultán Mehmed II. Esta caída marcó el fin del Imperio Bizantino y el comienzo de la era otomana en la región. Acá me gustaría pues mostrarles un mapa del Imperio Romano de Oriente o del Imperio Bizantino a la muerte de Basilio II en 1025. Como lo hemos visto acá, las fronteras de los imperios se transforman mucho de un periodo a otro, pero bueno, esta es una fotografía como en la mitad del periodo que estamos analizando. Y bueno, siempre teniendo presente eso de que los límites se corren. Veamos la cercanía que tiene con Oriente y eso también explica la presión que podía recibir una región como el Imperio Bizantino ante, ¿verdad?, la expansión del Islam, que es el tema que vamos a ver a continuación. Pasando, ahora vamos a cambiar de área y de región, pero que explica también hay un encadenamiento aquí de procesos, como por ejemplo con la caída del Imperio Bizantino, y es el papel que empieza a tener el Islam en la expansión o en la construcción de nuevos imperios. El Islam emergió en el siglo VII en la región de Arabia bajo el liderazgo del profeta Mahoma, quien recibió revelaciones divinas que formaron la base del Corán, el libro sagrado del Islam. La nueva religión predicaba la unidad de Dios, Alá, la importancia de la caridad, la oración y la sumisión a la voluntad divina. El Islam se expandió rápidamente por la región y creó una nueva civilización que combinaba elementos religiosos, políticos, culturales y sociales también. Vale, yo creo que aquí también podemos ver cómo hay una interacción social, territorial, ¿verdad? Y económica y cultural entre el Islam y Bizancio, ¿verdad? Claro. Porque al final de cuentas, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como Turquía, ¿verdad? Y la parte de Estambul, que está como más hacia el lado de Europa y todo, esa interacción produce también una riqueza importante a nivel cultural entre Constantinopla y el Islam, ¿verdad? Sí, totalmente. Y que también en este caso esa relación entre el Imperio Bizantino y el Islam llega de alguna forma a Europa, lo que conocemos como Europa Central, ¿verdad? Y se puede ver muchísimo en el sur de España la influencia que tienen, por ejemplo, estas corrientes políticas y culturales, ¿verdad? Entonces no se quedaron solamente en esos bordes, sino que también, ay, Dios santo, ay, perdón, algo se cayó, se expandieron Tranquila, no pasa nada. Perdón, continúa, se expandieron a otras regiones de Europa. Entonces, es muy interesante esto que planteas hoy porque permite entender el dinamismo que tenían estos imperios, ¿verdad? No se quedaban como gavetas, ¿verdad? Encapsulados en las regiones, sino que viajaron, y eso lo vamos a ver también ahorita en un mapa, viajaron en general por desde Oriente hasta Europa Central. Bueno, entonces la expansión del Islam comienza en el siglo VII con la predicación del profeta Mahoma en la región de Arabia.
Tras su muerte, en el año 632, los seguidores del Islam, conocidos como musulmanes, continuaron difundiendo la nueva fe a través de la conquista militar y la propagación pacífica. Esto es muy importante porque también esta conquista militar del Islam en algún momento va a entrar en conflicto con la conquista militar que se expresaba por parte de los católicos en Europa Central. En un corto periodo de tiempo, el Islam se extendió desde Arabia hacia el norte de África, la península ibérica, que es lo que señalaba con el sur de España, Asia Menor, Persia, el subcontinente indio y más allá. La expansión del Islam condujo a la creación de varios imperios islámicos, como lo vimos también, por ejemplo, con los imperios germánicos, que en este caso dominaron vastas regiones y desempeñaron un papel crucial en la historia mundial. Algunos de los imperios islámicos más destacados incluyen, por ejemplo, el califato omeya, que se estableció en el 661 en Damasco. El califato omeya se expandió rápidamente por el norte de África, la península ibérica y Asia Menor. Su capital fue trasladada a Córdoba durante el reinado de Abderramán III en el siglo X. Entonces, era lo que decía Sol anteriormente, ¿verdad? Esas conexiones que hay entre los imperios. El califato abasí, fundado en Bagdad en el año 750, este califato se convirtió en un centro de aprendizaje, comercio y cultura en el mundo islámico. Durante su apogeo, el califato abasí fue conocido por su tolerancia religiosa y su mecenazgo de las artes y de las ciencias. Luego tenemos el imperio selisúdida, surgido en el siglo XI. Este imperio se expande desde Asia Central hacia el oeste, llegando a controlar la Anatolia, Persia y partes del Levante. Este imperio desempeñó un papel muy importante en las cruzadas y en la defensa de la Tierra Santa. Entonces vean que mientras, por ejemplo, el califato abasí tenía mucho más herencia de tolerancia religiosa, este imperio se caracterizó, por el contrario, por promover una cultura de cruzadas que, como les decía, pues más tarde entrarán en conflicto con otro tipo de cruzadas. Y finalmente tenemos el Imperio Otomano, que fue fundado en el siglo III en Anatolia. El Imperio Otomano se convirtió en uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia. Los otomanos conquistaron Constantinopla en 1453 y aquí termina de consolidarse la mezcla con el Imperio Bizantino, estableciendo su capital en la ciudad rebautizada como Estambul y expandiendo su dominio por Europa, Asia y África. Estos imperios islámicos no solo se destacaron por su expansión territorial, sino también por su contribución a la cultura, la ciencia, la arquitectura y las artes. Su legado perdura en la arquitectura de las mezquitas, en las obras literarias y filosóficas, en los avances científicos y en la diversidad cultural que caracterizó a la civilización islámica. Es muy interesante realmente, yo creo que es de las áreas pues más desconocidas en la historia más tradicional, en la historiografía más tradicional sobre el periodo medieval, y es el papel que tuvieron los imperios islámicos, y especialmente un aspecto muy importante para mí es la construcción y transmisión de conocimiento que tuvieron, ¿verdad? Por ejemplo, la arquitectura que se puede ver en las mezquitas, las artes, hay un gran desarrollo de la poesía, de la cultura islámica, la ciencia con las matemáticas. Entonces también dejar una invitación que es es un contexto muy interesante pues de comprender. Acá también, gracias, perdón, no veía la... Bueno, este es un mapa en el que podemos ver la expansión del Islam, que está en color anaranjado. Vean cómo en el centro todavía persiste el Imperio Bizantino. Y también, ¿verdad?, el vínculo con el espacio en el que se habían instalado los reinos germánicos, lo cual generó conflictos territoriales, intercambios culturales y desafíos geopolíticos que moldearon las relaciones entre estas potencias durante el periodo de la Edad Media. Entonces veamos que este periodo fue un periodo de mucha inestabilidad territorial y de mucha pugna por cuál corriente de las que había llegado
en el contexto de la caída del Imperio Romano de Occidente, lograba instaurarse como la nueva, digamos, sociedad hegemónica en la región. Y aquí llegamos a, después de esta enorme y compleja antesala, llegamos a lo que comprendemos ahora como la época medieval, ¿verdad? Entonces, yo siempre creo que en historia tenemos que hacer este esfuerzo por entender que cuando describimos un periodo, generalmente tiene detrás una serie de acontecimientos y de procesos que lo anteceden, ¿verdad? Entonces, realmente los periodos en la historia se han establecido para organizar el conocimiento, pero es importante siempre tener lo sucedido antes y después. Por eso es que empezamos a hablar de la Alta Edad Media con este contexto de la caída del Imperio Romano, la expansión del Islam y las migraciones de pueblos bárbaros o germánicos. Entonces, esta época, la época medieval, también conocida como Edad Media, generalmente se considera que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo XV o en el 476 después de Cristo y se extiende hasta el comienzo del Renacimiento en el siglo XV o también con la caída de Constantinopla en el 1453. Este periodo abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV y se divide en 3 subperiodos. En el caso de este programa, solamente vamos a abarcar la Alta Edad Media, que es del siglo XV al siglo X, porque es un periodo pues, muy amplio. Posteriormente está la Plena Edad Media, que va del siglo XI al siglo XIII, y la Baja Edad Media, que abarca del siglo XIV al siglo XV. Es importante tener en cuenta que estas fechas, como les decía anteriormente, son convencionales y pueden variar ligeramente dependiendo del enfoque histórico y cultural de cada autor o en este caso de cada historiador. Entonces, durante la Alta Edad Media o este periodo denominado como la Alta Edad Media, Europa experimentó nuevas transformaciones en diversos aspectos, ¿verdad? Ya tenemos claro el contexto que antecedió este periodo. Uno de los rasgos distintivos de la Alta Edad Media fue el surgimiento y la consolidación del sistema feudal. Este sistema se basaba en la relación de vasallaje entre señores y siervos, donde los siervos trabajaban la tierra a cambio de protección y seguridad por parte de los señores feudales. Durante este periodo, como ya hemos hablado anteriormente, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida de la sociedad europea. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, preservación del conocimiento y desarrollo cultural, y los monjes desempeñaron un papel importante en la educación y la administración. Recuerden que ante el vacío de la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica, también como influencia del Imperio Romano de Oriente o del Imperio Bizantino, juega un papel importante en la forma en la que se estructura Europa. La Alta Edad Media, como ya lo hemos visto, estuvo marcada por las invasiones de los pueblos bárbaros y durante este periodo se desarrollan estilos artísticos y arquitectónicos que son característicos, como por ejemplo el arte románico, que se caracterizaba por iglesias fortificadas con arcos de medio punto y muros muy gruesos y que reflejaban estos, la alusión a la arquitectura es porque refleja el peso que va teniendo la Iglesia Católica en este contexto. A pesar de las dificultades que ya vimos causadas por la inestabilidad de las invasiones, especialmente de las invasiones bárbaras, la educación y la cultura continuaron prosperando en la Alta Edad Media. Y los monasterios, acá, como les decía anteriormente, desempeñaron un papel fundamental en la preservación y transmisión del conocimiento, estableciéndose escuelas y universidades en algunas ciudades europeas. Okay. Y aquí entra en juego o entra al escenario otro elemento que termina de modelar la Europa de la Alta Edad Media, que es la época carolingia. La época carolingia es fundamental para entender la Europa medieval como la entendemos, digamos, en su etapa más avanzada, o sea, a partir del siglo XI.
La época carolingia también es conocida como la dinastía carolingia y se refiere al periodo de la historia de Europa que abarca el reinado de los reyes de la dinastía carolingia, especialmente Carlomagno y sus sucesores, o Carlos I, también conocido como Carlos I. Esta época se sitúa aproximadamente entre los siglos 8 y 9, siendo uno de los momentos más destacados de la alta Edad Media. Carlomagno gobernó desde el año 768 hasta su muerte en el año 814 y fue uno de los monarcas más influyentes de la Edad Media. Durante su reinado logró expandir el reino franco. Recordemos que el reino franco es uno de los reinos que se establece con las migraciones de los pueblos germánicos. Y bajo su reinado, ¿verdad? El reinado de Carlomagno, que era parte del reino franco, promovió una renovación cultural y educativa en el imperio. Se establecieron escuelas palatinas, se fomentó la copia y preservación de manuscritos antiguos y se impulsó la educación y la alfabetización en general. Tras la coronación de Carlomagno como emperador del ahora llamado Sacro Imperio Romano Germánico, vean qué interesante porque hereda el nombre del antiguo Imperio Romano por el peso que tenía como imperio, pero no lo confundamos con el Imperio Romano de Oriente. Entonces, bueno, Carlomagno se convierte en emperador o se autodenomina emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 y es reconocido por el Papa León III. Se estableció entonces el Imperio Carolingio a partir de este acto y que presenta, esto es muy importante, una fuerte unión entre el poder político y religioso de Europa. Entonces, Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico es la evidencia de la consolidación de lo que hemos venido hablando, sobre la relación entre la Iglesia y el poder político. Tras la muerte de Carlomagno, fue dividido entre sus hijos, el reino fue dividido entre sus hijos de acuerdo con el Tratado de Verdún en el año 843. Y esta división marcó el comienzo de la fragmentación del imperio y el surgimiento de los reinos de Francia, Alemania y entre otros territorios. Entonces veamos cómo ya nos vamos introduciendo, o sea, la época carolingia es una transición entre esa división heredada de las migraciones germánicas hacia lo que conocemos incluso como los países actuales. Entonces, la época carolingia dejó un legado duradero en Europa, tanto en términos culturales como políticos, y se promovió especialmente la unificación y la centralización del poder y se sentaron las bases del feudalismo, impulsando también el renacimiento cultural que sentaría las bases de la posterior etapa de la Edad Media. Vale, y bueno, al cierre de esta parte, ¿verdad? Donde nos explicas todo este bagaje, digamos, cultural, religioso, humanístico, digamos, de la época carolingia, contanos un poco ahora, ¿verdad? ¿Cómo surge realmente Europa? ¿Verdad? ¿Cómo se da ese nacimiento de Europa tal y como la conocemos hoy? O por lo menos, ¿verdad? Esa génesis de Europa desde sus relaciones de producción, desde su acervo cultural, desde la evolución de su poblamiento, ¿verdad? Y el comercio, ¿verdad? Un poco para de verdad, ir dándole como un poco encuadre a este diálogo que hemos tenido hoy sobre la Edad Media. Ok, perfecto. Sí, justamente esta época carolingia es la que genera como el último paso, ¿verdad? De, como decíamos anteriormente, venir de un periodo de mucha fragmentación política, de mucha anarquía, de mucho movimiento territorial, y a pesar de que eso estaba sucediendo, ¿verdad? También se maduran otros procesos como la relación entre el poder político y la Iglesia Católica. Y esto da surgimiento pues a una Europa más unificada, que es de lo que vamos a hablar en este momento. En este contexto del Imperio Carolingio, las relaciones de producción en el seno de la sociedad de Occidente estaban experimentando cambios que iban a asegurar
las bases de la construcción de la sociedad medieval europea. Desde comienzos del siglo X, lo que ya podemos llamar Europa o europeos, ¿verdad? En ese contexto de, recordemos que, bueno, aquí nos hemos pasado como en 10 minutos 400 años, ¿verdad? Pero esas relaciones de producción se empiezan a transformar especialmente porque hay una explotación de la mano de obra campesina, y a partir de esto empiezan a cambiar también algunos aspectos de la sociedad europea, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más para amarrar, venimos saliendo de un periodo de fragmentación política. Esa fragmentación política es, digamos, de alguna forma superada por la relación entre la Iglesia Católica y una región como el Imperio Franco. Y bueno, eso cambia, o sea, mientras eso está pasando en la estructura superior de poder, hay cambios también en las relaciones de producción. Y estos cambios se ven principalmente en el sector agrícola. Entonces, las pequeñas explotaciones campesinas en este momento se caracterizaban por su capacidad para producir una variedad de alimentos y bienes necesarios para la subsistencia de las familias. Los campesinos cultivaban distintos productos y desarrollaban actividades artesanales para satisfacer sus necesidades básicas. Pero los campesinos empezaron a organizarse en comunidades rurales que les permitían colaborar en tareas agrícolas como para maximizar la producción. Entonces emplearon sistemas de rotación de cultivos, abandono de tierras y técnicas de irrigación para garantizar cosechas abundantes. Y aunque los campesinos estaban sujetos a la autoridad de los señores feudales y debían pagar tributos por el uso de la tierra, muchos lograron mantener un cierto grado de autonomía y control de sus exportaciones. Entonces, la relación entre señores y campesinos, si bien era jerárquica, permitía cierta estabilidad en la producción agrícola. Entonces, con la fragmentación producto de las invasiones, también se generó una fragmentación del territorio, pero esta fragmentación del territorio de alguna forma le permitió, ¿verdad?, a los campesinos poder transformar sus relaciones de producción. Entonces, ese es un elemento determinante para entender lo que conocemos como la nueva Europa. El otro aspecto que está ligado también a este es la evolución del poblamiento, o sea, también con la transformación de las relaciones de producción hay una evolución del poblamiento y se consolida la familia nuclear y la fijación, digamos, el asentamiento más estructurado de estas familias nucleares en lo que conocemos como aldeas. La aldea se caracteriza por ser un espacio físico subdividido en áreas de residencia y producción agrícola, y a lo largo de los siglos XI y XIII, las aldeas evolucionaron hacia estructuras más organizadas y diferenciadas, con espacios de vivienda, cultivo y bosque, como podemos ver en la imagen que está proyectada. Y en términos sociales, las aldeas estaban compuestas por familias nucleares que formaron un consejo, por ejemplo, de representación comunitaria. Entonces, aquí vamos viendo cómo la sociedad se va complejizando. También en algunas de estas regiones se desarrolla una oligarquía aldeana compuesta por familias más pudientes. Se va complejizando la sociedad. Y de este periodo podemos heredar o podemos obtener el triunfo de la aldea como unidad de organización social y económica de la Edad Media, que dejó un legado duradero en la estructura social de la Europa de este momento. Veamos que esta evolución del poblamiento está sumamente ligada con la transformación de las relaciones de producción también. El otro aspecto el otro factor que influye en la consolidación de la Europa como la conocemos en la época medieval, en los últimos años de la época medieval, en la maduración de la época medieval, es el comercio a larga distancia. Entonces, la transformación de las relaciones de producción y la evolución del poblamiento también influyó la forma en la que las personas comerciaban. En las sociedades medievales,
de inicios del periodo medieval, el intercambio solía estar marcado por algo que se llama el don ceremonial, donde los regalos tenían más un valor simbólico y social que un valor comercial. Este tipo de intercambio estaba más asociado al prestigio que al comercio. Con el tiempo y con los cambios que vimos anteriormente, se desarrolla un sistema de comercio más estructurado y organizado que permitió la circulación de mercancías a larga distancia. Este comercio a larga distancia implica la transferencia de bienes entre regiones geográficamente distintas, facilitando el intercambio de productos de subsistencia y de lujo entre diferentes comunidades. Entonces, a través de estas rutas comerciales se facilita la circulación de bienes en las diferentes regiones y esto, lo más importante, es que potencia y contribuye al enriquecimiento cultural y económico de las sociedades medievales. Entonces, estos tres factores que acabamos de ver son tres factores que se heredan o que son consecuencia de lo que sucede con un imperio tan determinante como la época o el imperio carolingio, y también influenciado por todos los factores que vimos anteriormente, y es como la maduración de ese proceso de cambios que empezamos a ver con la caída del Imperio Romano de Occidente. Finalmente, estas condiciones estructurales también empujan y transforman las bases culturales y morales de la naciente Europa. Aquí hay que retomar el renacimiento cultural carolingio, que empieza o tiene lugar destacado en los siglos XVIII y siglo IX bajo el reinado de Carlomagno y también de sus sucesores. Este periodo, como lo decíamos anteriormente, tuvo un peso muy importante en el desarrollo cultural especialmente. Y otro elemento, digamos, que construye las bases culturales y morales de la naciente Europa es la construcción de la Iglesia del Antiguo Régimen. Recuerden que habíamos dicho anteriormente que en el Imperio Carolingio el evento más importante es esa vinculación entre el poder político y el poder religioso. Y a partir de este momento, la Iglesia del Antiguo Régimen, lo que se llama como la Iglesia del Antiguo Régimen, construye un esquema doctrinal que contribuyó a crear hábitos culturales que han llegado prácticamente hasta nuestros días y que marcaron, por ejemplo, un periodo tan oscuro de la historia como fue el desarrollo de la Santa Inquisición, ¿verdad? Pero sus bases están en lo que se construyó en este periodo como la Iglesia del Antiguo Régimen como herencia del Imperio Carolingio. Y así llegamos a la plena Edad Media, que es el periodo que comprende el año 980 al 1280 y que pues va a ser objeto del siguiente programa, pero que me parece muy importante cerrar con el hecho de que los tres espacios políticos culturales que vimos, Islam, Bizancio y Europa, en los que había desembocado esa transformación político-territorial que vimos, sigue su curso cada uno y que los historiadores medievales generalmente ponen especial atención a lo que sucede en Europa, pero que estas otras regiones, el Islam Bizancio y Bizancio, también tienen otras trayectorias que merece la pena estudiar de manera particular. Pero bueno, como les decía, hasta aquí llegaríamos porque esta etapa, la plena Edad Media, sería motivo de otro programa. Vale, qué maravilloso programa. Muchas gracias. La verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Yo en particular quisiera nada más a modo de cierre una última reflexión y voy a valerme de que nos estás dejando en las puertas del humanismo, ¿verdad? Estás prácticamente dejándonos en el cierre de esa parte de la Edad Media, ¿verdad? De castillos, de señores feudales, ¿verdad? Para entrar en un periodo, digamos, que va a ser la antesala del Renacimiento. En su maravilloso libro, El Bazar del Renacimiento, Jerry Bruton habla justamente de la influencia que Oriente
llevó, digamos, a Occidente en lo cultural, en lo comercial, en lo político, ¿verdad? A ese mundo de intercambios, ¿verdad? Dinámicos, ¿verdad? Gracias a los cuales, digamos, se construyó Europa, ¿verdad? Y siempre tenemos la idea de una Europa que se construyó sola, que se construyó a sí misma, sin ningún referente. Y realmente en esa maravillosa tesis de Jerry Bruton, en ese libro, que a todos les invito a leer, el autor comprueba cómo la construcción de lo identitario, incluso de lo político, ¿verdad? Ni qué decir de lo económico, los avances en navegación, la apertura de nuevas rutas hacia Asia y luego hacia África, son en mucha medida consecuencia de ese intercambio dinámico entre el mundo occidental y el mundo oriental. Entonces, tal vez hacer una reflexión final de cara a esto e invitando obviamente a nuestra audiencia a escuchar el segundo programa de la Edad Media que tendremos pronto. Bueno, yo creo que es muy importante, si se trabaja con un enfoque humanista, ¿verdad? Comprender que los procesos de la historia no están marcados por una sola persona o por una sola región, ¿verdad? Yo creo que este periodo de la historia es una muestra de que lo que tenemos en el presente proviene de los aportes de muchísimas regiones y muchísimas estructuras político-culturales, ¿verdad? Aquí mencionamos algunas, el Islam, Bizancio, los reinos germánicos, y cuando echamos para atrás la mirada nos damos cuenta que nuestro presente está lleno de esos detalles, ¿verdad? Yo quisiera hacer una invitación que para mí fue muy interesante. Tuve la oportunidad este año de conocer el sur de España y de visitar la Alhambra y conocer la mezquita de Córdoba, y yo realmente sentí me sentí muy realizada como historiadora, tengo que decirlo, porque pude como apreciar algo que había leído durante mucho tiempo y ver de una forma material contundente la presencia del Islam en el sur de España, y que continúa siendo algo que enorgullece muchísimo a España en el presente, ¿verdad? Pero que yo creo que deberíamos llevarlo a la práctica y a nuestros análisis, de que nos debería enorgullecer pues el sincretismo que caracteriza a la humanidad, ¿verdad? Y especialmente que nos enorgullezca para respetar la diversidad, sobre todo que es tan necesario en este tiempo presente. Sí, yo creo que visitar la Alhambra, ¿verdad? Es una comprobación de la vastedad y de la riqueza artística del Islam, y que nos lleva, digamos, a replantearnos los lugares desde los cuales en países de América Latina siempre se ha observado el Islam. Entonces, sí. Bueno, yo creo que sí, comparto con vos, Valeria, la emoción de visitar lugares, ¿verdad? Que no solamente son un viaje en el tiempo, sino que nos recuerdan que nosotros también tenemos parte de eso en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Tal vez solo para cerrar, nosotros también los latinoamericanos, ¿verdad? Porque cuando estaba pasando toda esta tensión entre el mundo católico del sur de España y el Islam, también ese mismo contexto fue exportado acá, porque en ese momento fue la llegada de los europeos a América Latina. Entonces, mucho de esa tensión también cruzó el mar y llegó pues hasta nosotros. Entonces, hasta ahí llegan esas conexiones de las que hablábamos a mitad del programa, Sole. Pues qué bueno que podamos desmitificar todo eso, Vale. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este programa y les prometemos que tendremos una segunda entrega de Política y Sociedad del Mundo Medieval muy pronto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.